Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Oh Señor, gracias. 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 Dios es bueno. Para siempre son su misericordia. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos mis hermanos. En esta hermosa noche, que el Dios Todopoderoso me da a cada hombre la oportunidad de respirar, de vivir, de existir, y que reconocemos ese amor, esa misericordia, y que no hace falta la palabra y nos sobran las razones para agradecer a Dios. Tenemos motivo para cada día levantarnos, dar gracias a Dios. Hoy, como cada lunes, tenemos nuestro programa Abriendo la Escritura. Le saluda y le habla su hermano pastor Félix Onel Pérez desde la República Dominicana. Saludamos a sus hermanos, se encuentran en Diablo, Estados Unidos, el hermano Joan Baño de Rosario. Joan se encuentra en Estados Unidos, que le bendiga, pastor, doctor Francisco Aquino Encarnación, su amada esposa Joana Aquino, también Dios le bendiga de manera especial a todos los hermanos. Se encuentran en la diáspora, se encuentran en Estados Unidos, se encuentran en diferentes lugares. Decimos la vida de cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy tenemos, como cada lunes, un estudio compartido con cada uno de ustedes. Nos hemos propuesto luego de terminar lo que es la enseñanza del Sermón del Monte. El lunes pasado estuvimos hablando del nacimiento de Jesús. Estuvimos enseñando si eran magos o eran sabios, ¿verdad? Porque aparece la palabra magos en el texto griego, ¿verdad? Y la traducción del hebreo para sabio, ¿verdad? ¿Y quién era un sabio? En la antigüedad, sabio eran aquellos que se dedicaban a analizar la Torá, la escritura, por decirlo así, la escritura hebrea. Entonces, nosotros hoy vamos a continuar con lo que es el desarrollo de la segunda parte, y vamos a estar hablando Jesús en Egipto y en Nazaret. Ese es el tema que vamos a ocupar hoy, porque en los textos, después de presentar lo que es el nacimiento de Jesús, entonces entraremos en lo que es del versículo 12 hasta el versículo 23, porque el capítulo se divide en dos secciones. Número 1, nacimiento, y número 2, ¿qué ocurrió después del nacimiento? Y cómo nosotros podemos, y es importante, hermano, nosotros estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Estudiar la palabra dentro del marco, dentro del contexto, para así nosotros poder tener mayor ilustración, mayor facilidad y poder entender lo que la Escritura en sí que quiere decirnos a nosotros. Es importante porque hay un mensaje en la Biblia, ¿verdad? En la palabra que están escritas en este libro sagrado. Hay un mensaje y hay algo que quiere decir, ¿verdad? Y si nosotros no tenemos esa comprensión, esa necesidad, esa importancia de poder entender lo que la Biblia nos dice. Y quiero leer un verso para así comenzar y fundamental lo que queremos compartir hoy. Amén. Dios te bendiga, David Jonathan Almanza. Sí, mi hermano, daremos por usted y su familia. Claro que sí.
Pues vamos a leer el versículo 12 primero y luego vamos a ir desarrollando con ayuda del Señor. Amén. Pero siendo avisado por revelación en sueño que no volvieses a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Padre, te damos gracias. Dios, te bendecimos y te damos gloria. Te imploramos, bendícenos, Dios, con la sabiduría, con el entendimiento, la comprensión para poder comprender tu palabra y entenderla. Y cada hermano que va a recibir a través de esta plataforma de Facebook, de manera audiovisual, que el estudio pueda ser edificado, pueda ser enseñado, pueda ser fortalecido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Antes de nosotros ver la reacción del rey, porque nosotros estuvimos hablando el lunes pasado sobre la reacción de los sacerdotes y de los escribas cuando vinieron los sabios del oriente, ¿verdad? Y mostramos en el libro de Números, cuando se habla de la estrella, ¿verdad?, que iba a salir. Y estuvimos hablando cómo esa estrella era la señal y que los sabios del oriente estuvieron pendientes a dónde se detuviese, porque esa era la señal donde iban a nacer. Y que estuvimos hablando que los sacerdotes en el tiempo en que Jesús nace, ¿verdad?, y los escribas se sorprendieron porque venían del oriente esos sabios y trajeron presentes. Estuvimos hablando cada una de lo que significa cada presente que trajeron. Como rey, como redentor y como lo que iba a padecer, iba a sufrir. Entonces, la reacción de los sacerdotes, estuvimos hablando de que por qué ellos reaccionaron de tal manera, porque el punto no es que veamos solamente el texto, cuando el texto dice que ellos reaccionaron. ¿Me entienden? Entonces, nosotros no solo queremos mencionar lo que el texto dice de una forma narrativa, de una forma, sino vamos a ver el contexto, a ver lo que está dentro del texto, ¿verdad? Entonces, hermano, mire bien, quiero leer el versículo 4 para que usted se dé cuenta de algo. Y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. ¿A quién fue que le preguntaron? A los sabios que vinieron del oriente. A los sabios que vinieron del oriente. Porque su estrella habían visto. Y dice que oyendo esto Herodes y Jerusalén se turbaron también. Oyendo esta visita de los sabios, se turbaron. Entonces,
Cuando nosotros analizamos, nos damos cuenta, también estuvimos hablando del 5% de judíos que después del exilio, que salieron del exilio babilónico, un 5% retornó a la tierra de Israel, de Jerusalén, y que hubieron una parte que se quedaron y que estos fueron después, más tarde, se convirtieron en judíos helenitas. Recuerden, hermano, que hay dos cosas importantes. Número uno, cuando nosotros usamos la hermenéutica para interpretar el texto, recuerde que lo más profundo y lo que más nos enseña es el exégesis del texto bíblico. Porque la hermenéutica tiene que ver con el texto de la interpretación. Y el exégesis tiene que ver con el idioma, la cultura, los contextos, ¿verdad? La cultura, la lingüística, la semántica, todo eso lo podemos ir mirando para así poder entender el porqué. No vamos a ver, y hago un paréntesis para ilustrarle algo importante. Quizá usted lo ha escuchado y no le he puesto caso porque lo que pasa es que queremos repetir, y no está mal, ¿verdad?, lo que dice un texto, pero es bueno que usted pueda traer una enseñanza para que el que lo escuche se sienta interesado por lo que usted va a decir. Por ejemplo, hago este paréntesis porque usted ve que es importante nosotros estudiar el contexto de un texto bíblico y de una narrativa, una historia. Nosotros escuchamos y hemos escuchado la historia de Nabot, por ejemplo, que no quería vender su viña a Belsabé, ¿verdad?, y a Acab, y cómo él prefirió morir. Entonces, si usted y yo analizamos eso y no usamos el exégesis correcto, vamos a ver el texto como una simple historia. Pues si usted me dirá a mí, si un atracador me dice, véndeme este paño o te quito la vida, yo sabiendo que voy a continuar vivo y puedo comprar otro paño, ¿verdad?, ¿cómo entonces yo decido mejor? ¿Por qué? Si yo puedo entregar el paño, ¿verdad?, y comprar otro que me están comprando. Yo hablando de atacando, ¿no?, a Nabot le estaban comprando la viña y él no quiso venderlo. Usted va a ver el texto simple, ¿verdad?, porque usted solamente está viendo el texto, pero no está viendo, no le está haciendo el exégesis del texto bíblico, para usted darse cuenta qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Por ejemplo, Nabot prefiere morir porque toda una vida, una viña, ha pasado de generación en generación y de mano a mano, cuando Dios le dio el mandamiento a esa familia de que esa viña le iba a pertenecer de generación en generación, y que cada generación que estuvo antes que Nabot preservó la viña. Nabot, para perder esa heredad de familia, mejor prefería morirse. Entonces, no es lo mismo usted lea por encima, que usted vaya allá al contexto de Levítico, cuando Dios le da mandamiento y órdenes a esa familia, cuando le entregan ese viñado, que no podían entregarse a la nada. Entonces, Nabot, entendiendo que nadie en su familia entregó su viña, él prefirió morir, que siendo el único en la familia, de entregar lo que nadie en la familia había entregado. Entonces, cuando usted entiende de esta forma el texto, usted va a amar la escritura más y más,
porque cuando usted sabe hacer exégesis, usted va a tener facilidades de predicar, de manejar. Entonces, cerrando el paréntesis, vuelvo a esto, para que usted vea que es importante. Aquí estamos viendo que en el versículo 12 que leímos, que el ángel, pero siendo avisado por revelación en sueño, que no volviese a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Estamos hablando de los sabios que habían venido y que Herodes le había pedido a ellos que también vayan a ver dónde iba a nacer el rey de los judíos, para que también él y adorar. Pero la intención de Herodes era una intención diferente. Por ende, dándose cuenta del peligro, fue avisado a los sabios. Fueron avisados en revelación en sueño. A ellos, lo que, para que no volvieran a Herodes. Pero, ¿por qué quizá usted puede leer el texto como si nada hubiese pasado? Pero cuando nosotros vemos, nosotros antes de ver la reacción que tiene el rey Herodes ante la noticia de la llegada del rey Mesías, vamos a hablar un poco de quién es Herodes. Hemos escuchado Herodes, rey de los judíos, que esto, que aquello, quién es. Entonces, Herodes viene de una familia idumea. Escuche bien el término. Quizá usted lo escuche por primera vez o por segunda vez. Idumeas. ¿Quiénes eran los idumeos? Era una región que era antes conocida como Edom, donde se asentaron y permanecieron los descendientes de Esaú. Dicho en otra palabra, Herodes era un edomita. Por tanto, él como los demás idumeos se convirtieron en judaísmo luego de ser conquistados por los amoneos. Recuérdense que ellos fueron conquistados por los amoneos y se convirtieron al judaísmo. Cuando toda la región fue conquistada por los romanos, los nuevos colonizadores escogieron a un líder idumeo para ser gobernador de la región. El primero era conocido como Antipatros. Quizá usted por primera vez escucha el nombre Antipatros. Fue el primero. Y más tarde fue su hijo Herodes, a quien se le conoció como el rey de los judíos, como un favor político que recibió. Herodes dejó una herencia muy grande en el pueblo, en la nación, porque Herodes en construcciones enormes hizo Herodes, entre las cuales Herodes fue que recuerden que Zorobabel, ¿verdad? Allá atrás, recuerden cuando el pueblo de Israel
luego del exilio babilónico, restauró otra vez lo que es el templo, lo que es la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Herodes fue el que partió por la mitad y engrandeció y amplió más el templo. Escuche bien, amplió más el templo. Y también el puerto de Cesarea. Eso es algo que usted debe, que le pido que lo analice, que lo estudie. También fue conocido por su tiranía, era un tirano. Su celo enfermizo por su inseguridad también que Herodes tenía, por lo cual Herodes aún sus propios hijos lo mataban para que nadie le sucediera. Escucha bien. Entonces, cuando nosotros escuchamos la intriga que tiene Herodes acerca de un rey judío que nace, que hay unos sabios que se mueven del oriente con presente, con oro, ¿verdad? Oro, incienso y mirra, oro como rey, el incienso como el sacrificio, la ofrenda, las oraciones, y que también vean la mirra, que aunque tenía un olor agradable, era amarga, que esto representa lo que es el sufrimiento. También el incienso representa también la redención, ¿verdad? La mirra es el sufrimiento, la muerte y la resurrección. Por eso la mirra es olorosa, pero cuando tú le pegas la mano y la boca es amarga. Entonces eso representa el sufrimiento. El ministerio de Jesús es hermoso, pero cuando tú los analizas al pie de la palabra, te das cuenta del sufrimiento de Jesús, cómo Jesús sufrió, qué padeció, para restaurarnos. Y por eso cuando nosotros no analizamos y no tenemos una comprensión clara, una perspectiva clara de qué fue lo que Jesús hizo, para nosotros el sacrificio de Jesús va a ser como una muerte más. Pero cuando usted entiende qué fue lo que pasó, partiendo de esto, se va a dar cuenta la importancia que nosotros tenemos y por qué Jesús decidió venir a la tierra a entregarse como una ofrenda, como un sacrificio por cada uno de nosotros. Vemos la intriga que tenía Herodes. Con estos antecedentes, no es extraño ver cómo Herodes planeó, luego de enterarse de que un rey estaba naciendo, ¿verdad? ¿Cómo planificó la muerte? Vamos a leer los versículos 7 y 8 del capítulo 2. Dice: entonces Herodes llamaba en secreto, escúchame bien, en secreto, a los magos. Dije anteriormente que la palabra mago es la producción del griego, pero eran sabios. Es importante que usted tenga eso acá. Sabio, venían del oriente. Algunos lo van a considerar mago porque lo van a ver en cuanto a las estrellas, ¿verdad? Pero sin embargo, Abraham no era mago y Abraham conocía lo que eran las estrellas. Es algo también que quizás sea raro, pero cuando yo le digo a usted y le pregunto que por qué Dios, cuando trató con Abraham, usó arena y usó estrella, cuenta las estrellas del cielo y cuenta la arena del mar. Así será tu descendencia, ¿verdad? ¿Por qué?
¿Cuál era la religión central en Ur de los Caldeos? El tarot, las estrellas, era que leían, que estudiaban. Entonces, no podemos decir que Abraham era mago, porque dicen que era mago porque leían las estrellas, eran sabios, y sabio significa personas que estudiaban la Torá, la Biblia hebrea, lo que son las escrituras. Toda escritura es inspirada por Dios. Escuche bien, las escrituras, las en plural, escritura simple, eso hay que enseñarlo, no es lo mismo. Cuando habla de las escrituras, como en capítulo 5, verso 39, está hablando del Tanakh, está hablando de los 24 libros, que está dividido en 3. Entonces usted tiene que conocer, hay que conocer, porque hay que aprender. Nosotros tenemos que tener conocimiento, ¿verdad? Para tener buen uso del texto. Bien, entonces, vamos a leer el texto otra vez. Entonces Herodes, llamado en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Por qué? Porque ellos conocían la estrella. Otra cosa, es para que usted se entienda que Herodes, cuando Jesús nació, tenía 38 años reinando, ¿verdad? Y duró 40 en el reinado, tenía 38 ya. Pero quiero dar algo muy importante que usted debe entender, ¿verdad? Y es cuando yo leí también en el versículo 4, que por qué los principales sacerdotes se sorprendieron con la visita de los sabios y fueron a preguntarle. Entonces, eso, porque alguien, óyeme bien, porque los sabios, porque ellos le dijeron que no eran magos, como todo el mundo postula. Porque cuando nosotros leemos a Levítico, capítulo 6, verso 13, vamos a encontrar que había una lectura en la Torá acerca de la estrella. Es decir, que si ellos leyeron la estrella, fue por eso que ellos entendieron que la estrella era una señal. Ellos no tuvieron la estrella como señal porque leían la estrella. La estrella fue porque ellos conocieron la profecía que estaba escrito en Levítico número capítulo 6, versículo 13. Léalo en su casa. Y el versículo 17. Sencillo, como así. ¿Por qué? Porque ellos habían leído la profecía. Por ejemplo, hago paréntesis para ilustrar con más fuerza más. Cuando Jesús mandó a ir a la aldea del frente y que le digan al Señor, al amo, que le prestara el pollino de asna con su madre, dijo, si pregunta, dile, el Señor lo mandó a buscar. ¿Por qué Jesús mandó con tanta seguridad, con tanta confianza, a buscar el pollino de asna en la aldea del frente, cuando iba próximo al entrada de Jerusalén? ¿Sabe por qué? Porque ellos habían leído Zacarías 9:9, que dice que él iba a entrar montado en un pollino de asna. Como ellos leyeron la Torá en Jerusalén, todo la orilla guardaba un pollino de asna para fertilizárselo cuando el Señor lo manda a buscar. Por eso cuando él dijo, ¿quién lo manda? El Señor manda a buscar. Era porque ellos estaban en relación con la profecía bíblica. Porque nosotros tenemos que entender algo muy importante. ¿Por qué hay cosas que está resaltando Mateo diferente a Lucas? Que Lucas habla del nacimiento de Jesús, porque lo que más detalle del nacimiento de Jesús son Lucas y Mateo. Pero Mateo se enfoca en 4 cosas muy importantes. Número 1, se enfoca en la estrella, se enfoca en los sabios, se enfoca en la muerte
de los niños, y la visita de Egipto y el regreso. Entonces nosotros tenemos que ver por qué Mateo está haciendo eso. Porque nosotros podemos leer Lucas y lo aceptamos, claro está. Pero ¿a quién le habla Lucas? ¿Y a quién le habla Mateo? ¿Y qué es lo que Mateo está tratando de probar? ¿Qué es lo que nos está diciendo Mateo como evangelista a través de sus escritos? ¿A quién le está hablando? Está hablando a judíos. Y él, como está hablando a judíos, está tratando de enseñar y de presentar a Jesús como el Mesías esperado. Y que lo que se está cumpliendo son profecías mesiánicas. Que lo habían leído y que lo habían observado y que lo habían estudiado. Entonces, no solamente es hablar del texto, hermano. Por eso en el exégesis, usted tiene que hacer el exégesis del texto para usted poder alimentarse y que tener ese deseo de escudriñar, de ser un estudioso de la palabra y no solamente conformarse con el texto y la narrativa del texto o de la interpretación solamente a través de lo que es la hermenéutica, ¿verdad? El exégesis. Por eso yo hablé del texto de los magos en las dos cosas. En la palabra mago es en griego. Es en griego. Recuerde que el griego nace tarde allá abajo. ¿Sí? Y es lo griego. Entonces nosotros tenemos que tener la lingüística, el idioma, el hebraísmo que aparece en el texto, porque nosotros estamos en el Nuevo Testamento, pero hay un contexto histórico y hay un hebraísmo que debemos decir, que debemos de examinar. Entonces, dice, diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolo a Belén, escuche bien, también Belén lo identifica. ¿Por qué el evangelista Mateo está identificando todos estos puntos que yo estoy diciendo? Belén de Judea, Egipto, la matanza de los niños. ¿Por qué? Porque hay una profecía bíblica que se escribió antes, y lo que Mateo quiere probar es que Jesús es el Mesías y que lo que estamos presentando, se está viviendo, es una profecía bíblica, que no es un invento de Mateo, es una profecía bíblica. Bien, entonces, enviándolo a Belén, dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Entonces, los sabios del oriente no conocían a Herodes, ni se imaginaban la mala intención que tenía, porque los sabios no conocían a Herodes, ni tampoco se imaginaban la mala intención que tenía. Pero ¿por qué no? Ahí nosotros vemos el texto, cuando el Señor entra en la escena a revelarle a los sabios que no vuelvan a donde Herodes. ¿Por qué? Porque ellos no conocen a Herodes. No conocen a Herodes, ni se imagina quién es Herodes, ni lo que Herodes estaba maquinando en su mente y en su cabeza. Pero como Dios conoce todas las cosas, le avisó en revelación a los sabios para que se fueran por otro camino. Y lo del otro camino tiene que ver con cambiar de dirección. Entonces, pero el Señor se lo reveló en sueño, y fue el verso 12 que nosotros leímos. Entonces, ¿qué sucedió cuando Herodes se vio burlado y cuando Herodes se dio cuenta que los sabios no regresaron a donde él estaba? Porque los sabios no conocían a Herodes, tampoco entendían, no sabían en la artimaña, pero Dios sí los conocía. Porque cuando Dios que no regresaron, entonces cuando Herodes se enteró que los sabios se habían juzgado la vuelta
no tomó otra medida drástica. ¿Qué fue que dijo? Vamos a ver el verso 13. El versículo 13. Después que partieron ellos, ¿quién? ¿Ve? Entonces, es el texto. He aquí, un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Te ve? ¿Te está viendo? Entonces, Herodes tenía malas intenciones, pero como Dios sabía, reveló. Ahora estamos viendo cómo tomó una medida drástica a no ver que los sabios fueron a avisarle. Pero como Dios es un Dios que la sabe toda, también no solamente le reveló a los sabios, sino también ahora al padre y a la madre del niño. Entonces, leemos el verso 16, dice: entonces Herodes, cuando se vio burlado por los sabios, los magos, aquí el texto de magos está en griego, aquí, porque recuerden que hay una traducción en griego, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todo su alrededor, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Investigando, no se puede dar el tiempo, de ese tiempo para acá, entonces mandó a matar de ahí para adelante los niños, buscando matar a Jesús que había nacido. Pero ya Jesús que había sido los padres habían sido avisados y fueron a Belén, fueron a Egipto, ¿verdad que sí? ¿Pero por qué? Porque hay una profecía de que tenía que ir a Egipto. De Egipto en Miquea, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué es lo que está presentando? Y la intención del escritor, presentar a Jesús como el verdadero Mesías a los judíos, porque él vino a hablar a los judíos. Entonces, que ya habían observado la escritura hebrea y bien estudiado. Entonces, cuando vemos a un Herodes desconectado de las señales, es porque no conocía, hermano. No conocía. Aunque tenía 35 años, 38 años cuando Jesús nació, reinado, no conocía. Pero Dios sí lo conocía a él. Entonces, algo muy poderoso que quiero que ustedes pongan atención. Mateo señala que aún en este hecho trágico tiene resonancia con una profecía. ¿Sabes? Aún el hecho trágico de lo que iba a acontecer, también hay una resonancia, fue ceñido, fue sacudido y fue sedaciado en la profecía bíblica. Jeremías habló de esto también. Entonces, número 1, por 2 cosas. Y vamos a leer el texto más adelante. Más adelante. 2 textos vamos a leer. Recuerden que no se puede una enseñanza. 2 textos. Entonces, primero, había lamentaciones. Voy a leer Jeremías capítulo 31, verso 15. Y quizá usted está cansado de escuchar, de leer ese texto, quizá
no lo ha podido entender, hoy usted se le va a arrojar una luz. Dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá. Escuche bien la palabra Ramá. Llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por su hijo y no quiso ser consolada acerca de su hijo porque perecieron. Escuchen bien lo que le voy a decir ahora. Primero encontramos la muerte de Raquel. La muerte de Raquel. Raquel era la esposa de Jacob, quien murió cuando viajaba desde Betel hacia Belén. En el camino Raquel dio a luz a su hijo Benjamín y fue enterrada allí en Éfrata. Escuche bien, en Éfrata. En Éfrata, casi llegando a Belén. Todos los demás patriarcas estaban enterrados en Hebrón, menos Raquel. Su tumba se volvió una señal profética, que es lo que estaba diciendo ahora mismo. Raquel salió de Betel hacia Belén. Iba embarazada de Benjamín. Y en el camino dio a luz, cumpliéndose también una profecía o una palabra que cuando Raquel se llevó los cuadros de su padre y él fue a buscarla, él la escondió debajo de la tienda y se sentó encima y dijo que no, que ella no lo tenía. Pero Jacob dijo, tal que haga esto en la familia, el tal morirá. Y por eso hay que tener cuidado con la mentira y con hablar con ligereza. Entonces, todos los demás patriarcas fueron enterrados en Hebrón, menos Raquel. Fue en el camino, no llegó. Y le puso el nombre de Benoni. Y quien le cambió el nombre a Benjamín, que significa hijo de mi tristeza, hijo de mi dolor, porque lo dio a luz con llanto, desesperación, con dolor, y dando a luz que le puso Benoni, que significa hijo de mi tristeza, hijo de mi dolor. Entendiendo el significado del nombre, Jacob reaccionó y dijo, no se llamará Benjamín, digo Benoni, sino Benjamín, que significa hijo de consolación. A falta de José, vino Benjamín, es decir, consolación. Y esta tumba donde Raquel fue sepultada es una señal profética. Esa es la parte A. La parte B es la deportación de los judíos. Mateo citó las profecías de Jeremías capítulo 31, verso 15, que ya leímos el texto. Quien hace mención de Ramá, que era el lugar donde los babilonios reunieron a los judíos que iban a ser llevados al cautiverio a Babilonia. Fue allí donde, en Ramá, donde cuando los judíos iban a ser llevados, fueron reunidos allí. Y de allí fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Sabe? Todo lo que está en la Biblia guarda una relación. Yo estoy hablando del exégesis. ¿Sabe? Cuando hace exégesis de los textos, usted va a tener más amplitud, más conocimiento de lo que qué es lo que quiere decir el texto en realidad. Entonces, hermano, en el capítulo 40 de Jeremías,
podemos fundamentar, para no dejarlo así al aire, con el texto 40, capítulo 40, versículo 1, dice lo siguiente: palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, fue enviado desde Ramá, cuando le tomó estando atacando con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá, que iban deportados a Babilonia. ¿Lo veo? La Biblia no se... Nosotros lo podemos equivocar, pero la Biblia no. Porque hay malos interpretadores. Malos interpretadores que hay. Entonces, ese era el lugar de lloro y de lamento por el cautiverio. ¿Usted vio? Vamos a leer el versículo otra vez para atrás, de Jeremías 31:15. ¿A dónde se cumplió ese texto? ¿De qué estaba hablando? 15. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel, que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Quizá usted, por eso que quizá un 30 minutos, no me da el tiempo, 40 minutos, porque eso es muy amplio. Está hablando de Raquel, de los hijos de Raquel. ¿Cuáles fueron los hijos que tuvo Raquel? Y cuando se dividieron las dos casas, ¿quiénes eran que estaban en Jerusalén? Judá y Benjamín, conformados en las dos tribus, porque las otras 10 estaban en Samaria, que era la capital de Israel. Por eso usted tiene que tener dato histórico, fuente histórica. ¿Ve? Contexto histórico. Entonces, ¿vio por qué el llanto de Raquel? ¿Vio que era una profecía? Entonces, eso era un lugar de lloro y de lamento por el cautiverio. Y estaban en el territorio de Benjamín, hijo de Raquel. En el territorio de Benjamín, hijo de Raquel. Nota curiosa, allí fue donde Jeremías fue puesto en libertad también. Jeremías. Recuerden que Jeremías duró mucho tiempo en un cepo, un calabozo, preso, por causa de la palabra. Pero también en ese lugar fue puesto Jeremías en libertad. Mateo menciona esta profecía no porque fue un cumplimiento mesiánico como tal, sino porque resuena el llanto de Raquel con el llanto de los padres de los hijos que fueron asesinados por Herodes. Todo esto conectado con el nacimiento del Mesías, también cerca de Belén. Así como fue Ramá, un lugar conocido, también estamos viendo ahora, cerca de Belén, cómo ahora los niños son matados. Entonces, refugio en Egipto. Ahí vemos cómo el Señor se le aparece a José y a María para que vayan a Egipto como un lugar de refugio. Jesús se salvó del macabro plan de Herodes porque Dios lo guardó, mandando advertencia a José. Ya leímos el versículo 13. José atendió a la advertencia de inmediato, salvando así la vida de Jesús. Entonces,
Versículos 14 y 15 dice, y él, despertando, tomó de noche al niño y a su mujer, y se fue a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Del profeta Miqueas. Bueno, profeta Osea, bien. Entonces, Mateo citó una profecía de Osea que hace referencia tiene referencia al éxodo de Egipto. Osea capítulo 11, verso 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo llamé, y de Egipto llamé a mi hijo. La profecía de Osea claramente está haciendo referencia al evento en que los israelitas fueron liberados del cautiverio de Egipto, y por eso algunos analistas dicen que hay un error en la mención de Mateo, pero hay una razón espiritual y profunda, porque Mateo hizo una conexión. Él no solo está aludiendo al hecho de que Jesús estuvo en Egipto y luego subió a Israel, sino que lo menciona Mateo, nos lleva a hacer una conexión entre la salida de Egipto y nuestra redención espiritual que Cristo iba a hacer. Egipto fue libertado de forma física y nosotros la liberación de forma espiritual. Entonces, la redención completa por medio del Cordero. Entonces, regreso a Israel. Versículo 19 al 21. Así como el Señor le mostró a José el tiempo de huir, también le reveló cuándo iba a regresar. Cuando regresaron a Israel, José y María no se dirigieron a Belén, donde Jesús había nacido. No se dirigió a Belén, porque dándose cuenta que Arquelaos, hermano de Herodes, estaba reinando, con temor de que lo matase o tomara represalia, fueron también. Entonces, ellos se asentaron en Nazaret, y Mateo explica el por qué. En el versículo 22 al 23, la reacción inicial de José fue por medio, ya que el hijo de Herodes siguió el ejemplo tiránico de sus padres, el hijo. Pero la decisión final fue una revelación divina. Nazareno. ¿Por qué se llama Jesús de Nazareno? Jesús era conocido como Nazareno porque volvió en Nazaret en su juventud. Y la gente creía que ese era su lugar de origen, cuando no es así. Pero ahí tenemos el texto de Juan, capítulo 1, verso 45 al 46, Mateo 26, 71 y Juan 18, versículos 5 al 7. Sin embargo, sabemos que Jesús en realidad nació en Belén, en la ciudad de sus ancestros, para cumplir también la promesa de que iba a ser de la raíz y del bátago, ¿verdad? Todo el mundo sabe, Isaías capítulo 11, que iba a retoñar un bátago de la raíz de Isaías y Belén, guardando relación profética, marcando una línea profética de Jesús. Entonces, amado, cuando Jesús murió, Pilato le puso el título Jesús de Nazareno en la cruz. Y vamos a ver, para así concluir con este texto bíblico, de manera en Juan capítulo 19, verso 19, que dice lo siguiente.
Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Usted vio? Puso el título: Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Y de esta manera concluimos hoy, porque es demasiado largo este estudio. Si seguimos, me lleva más tiempo, pero quiero resaltar dos cosas importantes. La importancia de Nazaret no era tanto el lugar en sí mismo, sino el mensaje que escondía el nombre. Aparentemente, Mateo relacionó el título de Jesús con una profecía que habló el campesino, el profeta Amós. Todo lo que quiere mostrar es el cumplimiento. Y Amós capítulo 2, versículo 10 y 11 dice: y a vosotros os hiciste subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que encontréis la posesión de la tierra de amoreos, y levantaste de vuestros hijos un profeta, y de vuestras hijas jóvenes que fueren nazarenos, no en esto, sino, dice Jehová, los hijos de Israel. De nuevo, esta es una referencia de la salida de Egipto, de los israelitas cuando salieron de Egipto, pero Mateo vuelve a conectarlo temáticamente en el trayecto de la vida de Jesús para ilustrar la liberación. Entonces, Nazareno viene de un término hebreo que es el término nazir, que tiene que ver con una persona que hace un voto voluntariamente para dedicarse a Dios, o ya sea por un tiempo, o ya sea de por vida. Por ejemplo, Sansón, Samuel y Juan el Bautista. Sansón tuvo un voto nazareno. Allá usted lo ve en el capítulo 13 del libro de los jueces. Y encontramos allá abajo también a Samuel, su madre, hizo un voto al Señor que se iba a dedicar al Señor. En el libro el capítulo 1, verso 1 del libro primero de Samuel. También encontramos a Juan el Bautista, tenía un voto nazareno también. Entonces, en la Biblia hay dos palabras que suenan similar, aunque se escriben diferente, que es la palabra nazir, que es consagrado o apartado, y tenemos la palabra nazar, que significa retorno. No se puede confundir la palabra nazir con la palabra nacer. La palabra nacer tiene que ver con bata o con retorno. Dije anteriormente que iba a brotar, ¿verdad?, de la raíz del tronco de Isaí, un vástago que sería la raíz del futuro, y el cual es Cristo, y que podríamos encontrarlo en el capítulo 11, versículo 1 del libro de Isaí. La Biblia, hermano, está lleno de muchas enseñanzas. Entonces Jesús usa esta imagen del vástago para explicar que Él es la vida. Nosotros no podemos dejar nada suelto. Como esa enseñanza, nosotros tenemos que fundamentar de manera bíblica y de manera escritural, que se encuentre en el texto sagrado, ¿verdad? Por eso Jesús, haciendo alusión, haciendo uso de la palabra, dijo lo siguiente en Juan capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, ambas palabras se aplican a Jesús, aunque queda claro que Él se hizo un voto nazareno al estilo de Números capítulo 6, como en evidencia a un hombre consagrado para su Padre. Amén. Así que en esta noche estuvimos hablando de esta enseñanza.
Jesús en Egipto y en Nazaret. Así que espero que sea de gran bendición y de edificación para cada uno de ustedes. El próximo lunes vamos a continuar, si Dios así nos lo concede y nos lo permite, con nuestra programación, nuestro programa Abriendo la Escritura. Dios le bendiga, Dios le guarde, y pueden compartir con alguien el video. Será de gran edificación para su vida. Dios es bueno. Amén. Shalom, Braha.